Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los principales de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpuras, en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey, y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey ya se había dado órdenes a todos los oficiales de su casa, para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. En el 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Memucán, a Bizta, a Harbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Y estaban siempre junto a él Carcena, Setar, Amata, Tarsis, los Meres, Mersena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? En la presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en las provincias del rey Asuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclama el derecho real y que se escriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea revocado, que Vasti no entre más en la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el rey haga este decreto y sea oído por todo el reino, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Gai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mordejai, hijo de Jair,
hijo de Simei, hijo de Cis, benjaminita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mordejai estaba criando a Hadasha, es decir, Ester, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mordejai la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Ester también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ester no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mordejai le había mandado que no lo diera a conocer. Y todos los días Mordejai se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Ester y de qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían, y se cumplían así, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Sasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey, a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando Ester, hija de Abihail, tío de Mordejai, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Ester hallaba favor ante los ojos de cuantos se la veían. Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mordejai estaba sentado a la puerta del rey. Ester todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mordejai le había mandado, porque Ester hizo todo lo que le había dicho Mordejai, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mordejai sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mordejai y él se lo comunicó a la reina Ester, y Ester informó al rey en nombre de Mordejai. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mordejai ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mordejai: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlo, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mordejai era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mordejai no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de ira. Y no contento con echar mano solo sobre Mordejai, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mordejai, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mordejai, que estaban en todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el mes 12 del rey Asuero, se echó Pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino.
Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien decretarse que sean destruidos y que yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él como bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, conforme a lo que Amán había ordenado. Fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. Escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Cuando Mordejai supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera, y envió ropa para que Mordejai se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Ester llamó a Ata, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mordejai para saber qué era aquello y por qué. Y salió Ata a donde estaba Mordejai en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mordecai le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester y la informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor, para interceder ante él por su pueblo. Regresó Ata a Ester y le ordenó que le respondieran a Mordejai. Todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y le contaron a Mordejai las palabras de Ester. Entonces Mordejai les dijo que respondieran a Ester: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Ester les dijo que respondieran a Mordejai: ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mordejai se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado. Y aconteció al 3er día que Ester se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano. Ester entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey dijo: ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado.
Entonces el rey dijo: trae pronto a Amán para que hagamos como Ester desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Ester había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿cuál es tu petición? Pues se te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún la mitad del reino se te dará. Entonces Ester respondió y dijo: mi petición y mi deseo es: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Y salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mordejai en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mordejai. Amán, sin embargo, se contuvo y fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Ester no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella misma había preparado, y también para mañana estoy invitado junto a ella con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras ve al judío Mordejai sentado a la puerta del rey. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mordejai en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante de él. Y fue hallado escrito lo que Mordejai había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha hecho a Mordejai? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mordejai en la horca que él había preparado. Y los siervos del rey les respondieron: he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo: ¿a quién desearía honrar el rey más que a mí? Y Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los principales más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiera honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mordejai que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que tú mismo has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mordejai y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonó delante de él: así se hace el hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mordejai regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: si Mordejai, delante de quien has comenzado a caer, es descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaba hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Ester había preparado. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Ester. Y también el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Se te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondiendo la reina Ester dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, yo hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Ester respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán.
Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio, al lugar donde estaban reunidos, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Ester. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí, precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mordejai, quien había hablado bien a favor del rey. Y el rey dijo: ahorcarlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mordejai, y se aplacó el furor del rey. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mordejai vino delante del rey, porque Ester le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mordejai, y Ester puso a Mordejai sobre la casa de Amán. Ester habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Ageo, el plan que había tramado contra los judíos. Extendió el rey hacia Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso delante del rey y dijo: si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concedidas por Amán, hijo de Amedata, Ageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mordejai: he aquí, he dado a Ester la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, en el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mordejai se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta la Etiopía, 120 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y su propia lengua. Y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey, y se enviaron cartas por medio de los correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los tocara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mordejai salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y regocijo. Para los judíos fue un día de luz y alegría, de gozo y alegría. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo, banquete y día festivo para los judíos. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar manos a los que buscaban su daño. Y nadie ponía a oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos.
Y todos los príncipes de las ciudades, de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a Mordejai había caído sobre ellos. Pues Mordejai era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mordejai se hacía más y más grande. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parshmata, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano de los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa, y el rey dijo a la reina Ester: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues se te será concedida. ¿Qué más quieres? También se te será hecho. Entonces Ester dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que a los 10 hijos de Amán los cuelguen en la horca. Y el rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también en el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano de sus bienes. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y para librarse de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquete y enviarse porciones de comidas unos a otros. Entonces Mordejai escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se encontraban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que se celebrara anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Porque en estos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comidas unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que se había comenzado a hacer y lo que Mordejai les había escrito, pues Amán, hijo de Amedata, Ageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos Amán recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso, estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les habían contado, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a la ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así todos estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, por cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre los descendientes. Entonces la reina Ester, hija de Abihail, y el judío Mordejai escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reinado de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mordejai y la reina Ester, según habían fijado para ellos y sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y sus lamentaciones. El mandato de Ester estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro.
Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mordejai, con que el rey le engrandeció, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque el judío Mordejai era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Amén.